Buenas tardes. Vamos a empezar a preparar hoy enchiladas verdes. Espero que les agrade y si lo preparen, que lo disfruten. Tenemos los ingredientes que se necesitan. Una pechuga de pollo, queso, tomatillo, cebolla, cilantro, ajos, chiles verdes. Para sazonar el tomatillo necesitamos un poquito de nuez suiza y una pizca de comino. Fácil, es todo. Tortillas también. Para preparar la salsa se cose el tomatillo, se muele en la licuadora, se le agrega el ajo, una poca de cebolla y cilantro. El cilantro es picadito para que no se pegue en el vaso de la licuadora. Se pone en un recipiente, se pone en la estufa a fuego lento, que hirva, y con los condimentos, con el nuez suiza y un poquito, una pizca de comino. Eso. Ya tenemos preparado la salsa que se necesita para hacer las enchiladas verdes. Tenemos ya el pollo, la pechuga ya deshebrada. Enseguida ponemos una cazuelita con un poco de aceite. Nuestro siguiente paso es poner en el aceite, darle una pasada nada más a la tortilla, darle la vuelta, que se estire un poco, seguimos esto, continuamos igual, la tortilla, le damos la vuelta, de esta manera seguimos, le ponemos el pollo a la tortilla, la enrollamos. Luego le ponemos la salsa que ya tenemos preparada, le ponemos
que se ponga bastante para que tenga, bueno, agarre un sabor. Enseguida le ponemos el queso, o crema, excepción, eso es al gusto. Tenemos el repollo o col, como le quieran llamar, se lava. Se pone en la enchilada, se prepara, se adorna con sopa de arroz, si se requiere, unos frijolitos también, y es todo. Pueden prepararlo, muy sencillo, espero que sea de su gusto.